Hola, amantes del misterio y el terror. Bienvenidos a Relato Paranormal, donde transformamos la magia de la Navidad y el fin de año en relatos escalofriantes que te harán temblar de miedo. ¿Quién dijo que las festividades no pueden ser aterradoras? En este canal te mostraremos cómo los días más felices del año pueden esconder los secretos más oscuros y las historias más perturbadoras. Desde los sótanos llenos de secretos hasta bosques que esconden antiguas maldiciones, nuestros relatos te mantendrán al borde de tu asiento. Si disfrutas de lo sobrenatural y buscas una dosis extra de adrenalina en esta temporada, no olvides darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Prepárate para un viaje espeluznante en esta Navidad y fin de año. Esto es Relato Paranormal, donde cada susurro y sombra cobra vida. Comencemos. El árbol maldito. Era mediados de diciembre, y la nieve cubría el suelo como una manta blanca y brillante. Javier, un hombre en sus 40 años, había decidido pasar la temporada navideña en su vieja casa de campo, situada en un paraje remoto rodeado de densos bosques. La casa había pertenecido a su familia durante generaciones y siempre había sido un refugio de paz y tranquilidad. Este año, Javier decidió que quería un árbol de Navidad auténtico, uno que él mismo cortara del bosque. Era una tradición que sus abuelos habían seguido y quería revivir esa nostalgia. Se abrigó bien con su chaqueta de lana, guantes, gorro y botas resistentes y se dispuso a buscar el árbol perfecto. El aire era frío y cortante, y el sonido de la nieve crujiente bajo sus pies le acompañaba mientras caminaba entre los árboles altos y majestuosos. El bosque estaba en silencio, salvo por el ocasional canto de un pájaro o el murmullo del viento entre las ramas. Después de caminar durante un buen rato, Javier encontró un abeto que le pareció perfecto para su salón. Era alto, frondoso y simétrico. Con su hacha en mano, comenzó a cortar el tronco, tarareando una melodía navideña. El tiempo parecía detenerse mientras trabajaba, y pronto se dio cuenta de que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Las sombras se alargaban, y la luz menguaba rápidamente, sumiendo el bosque en una penumbra inquietante. Finalmente, el árbol cayó con un suave crujido. Javier se sentía satisfecho y orgulloso de su trabajo, pero también notó que la oscuridad había caído más rápido de lo que esperaba. Ató el árbol a una cuerda y comenzó a arrastrarlo de regreso a la casa. Sin embargo, al tratar de encontrar el camino de vuelta, se dio cuenta de que había perdido la orientación. Los árboles, que antes le parecían familiares, ahora se veían ominosamente iguales en todas direcciones. Intentó no entrar en pánico y comenzó a caminar en lo que creía que era la dirección correcta, pero pronto se dio cuenta de que estaba dando vueltas en círculos. La oscuridad se volvía más densa y las estrellas apenas iluminaban el sendero cubierto de nieve. A medida que avanzaba, Javier empezó a notar algo extraño. Sombras más oscuras que la noche misma parecían moverse entre los árboles, siguiendo sus pasos. Al principio pensó que eran solo imaginaciones suyas, efectos de la escasa luz y la fatiga, pero las sombras se volvían más evidentes, más definidas. Luego comenzaron los susurros, voces indistinguibles,
susurrando palabras en un lenguaje que Javier no podía entender. Eran suaves, pero persistentes, y parecían venir de todas direcciones. El viento soplaba con más fuerza, y la temperatura seguía descendiendo. Javier sentía que algo o alguien lo observaba. Aceleró el paso, arrastrando el árbol con más fuerza, pero las sombras y los susurros no cesaban. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y escuchó claramente una palabra entre los susurros. «Ven». El miedo comenzó a apoderarse de Javier, pero seguía avanzando, esperando encontrar algún rastro familiar. Después de caminar un poco más, se topó con un claro en el bosque. La luna, que había salido tímidamente detrás de las nubes, iluminó el área, revelando algo que heló la sangre en sus venas. Era un cementerio antiguo y abandonado. Lápidas cubiertas de musgo y nieve se alzaban del suelo, algunas inclinadas y otras caídas. Cruces de madera carcomidas por el tiempo yacían desperdigadas. Los árboles alrededor del cementerio parecían aún más oscuros y amenazadores. Javier sintió una presencia opresiva, como si 1000 ojos invisibles lo observaran. Quería alejarse de allí lo más rápido posible, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el suelo mismo tratara de mantenerlo prisionero. De repente, una figura etérea comenzó a formarse entre las lápidas. Una sombra más sólida que las demás, una mujer con un vestido antiguo, descalza sobre la nieve, apareció frente a él. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación y sufrimiento. «¿Quién eres?», logró preguntar Javier, aunque su voz sonaba débil y quebrada. La figura no respondió, pero sus labios se movieron, formando palabras que Javier no podía oír. Una mano espectral se extendió hacia él, y un frío aún más penetrante que el aire de invierno lo envolvió. Javier retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. Las sombras parecían cerrar filas alrededor de él, y los susurros se volvieron más intensos, más urgentes. La figura femenina avanzaba lentamente, y Javier sintió que su tiempo se agotaba. En un último acto de desesperación, sacó una pequeña cruz que llevaba en su bolsillo, un regalo de su abuela. La sostuvo frente a él, rezando silenciosamente. Para su sorpresa, la figura y las sombras retrocedieron ligeramente, como si la cruz tuviera algún poder sobre ellas. Aprovechando la oportunidad, Javier se levantó y comenzó a correr, dejando el árbol atrás. Corrió a través del cementerio, esquivando lápidas y ramas caídas, sin mirar atrás. Los susurros y las sombras parecían seguirlo, pero la figura etérea no lo perseguía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Javier vio las luces de su casa a lo lejos. Corrió con todas sus fuerzas, sintiendo que las sombras estaban a punto de alcanzarlo. Llegó a la puerta, la abrió de un tirón y se desplomó en el interior, cerrándola de golpe. El calor de la casa lo envolvió, y las sombras y susurros quedaron atrás. Javier se quedó allí, jadeando y temblando, tratando de entender lo que acababa de vivir. Sabía que nunca olvidaría esa noche, y que el bosque nunca sería el mismo para él. Con el tiempo, Javier investigó sobre el cementerio abandonado. Descubrió que pertenecía a una antigua aldea
que había sido arrasada por una plaga hacía más de 100 años. Los pocos sobrevivientes habían dejado el lugar, pero las almas de los muertos parecían no haber encontrado paz. La mujer que vio esa noche, según las historias locales, era una joven que había sido acusada de brujería y ejecutada injustamente. Javier comprendió que había despertado algo en el bosque, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Nunca más volvió a cortar un árbol en ese lugar, y cada vez que pasaba por el bosque, sentía una presencia acechante, recordándole la noche en que fue perseguido por las sombras. El regalo de Navidad. Era una fría noche de diciembre, la víspera de Navidad, cuando Marcos se encontró con un regalo inesperado debajo del árbol. Los adornos brillaban bajo la luz del hogar y el ambiente festivo llenaba la casa con calidez y alegría. Entre los múltiples paquetes envueltos con esmero, uno en particular llamó su atención. La caja, envuelta en papel rojo y dorado, tenía una etiqueta simple: para Marcos. Intrigado, ya que no recordaba haber visto ese paquete antes, Marcos lo abrió con cuidado. Al deshacer el lazo y levantar la tapa, encontró una vieja tabla Ouija. No había ninguna nota, ninguna pista sobre quién podría haberle hecho ese regalo. La curiosidad se apoderó de él. Siempre había oído hablar de las leyendas urbanas y las historias de fantasmas relacionadas con las Ouija, pero nunca había tenido una en sus manos. ¿Qué mal podría hacer probarla una vez? Marcos colocó la tabla a un lado, decidido a investigar más tarde. Continuó disfrutando de la noche con su familia, pero no podía dejar de pensar en la Ouija. Era como si la tabla ejerciera una extraña atracción sobre él, llamándolo en silencio. La noche transcurrió sin incidentes, pero la presencia del misterioso regalo se mantuvo en el fondo de su mente. Esa misma noche, después de que los demás se hubieran ido a dormir, Marcos decidió experimentar con la tabla. Encendió algunas velas para ambientar la habitación y se sentó en el suelo, con la tabla Ouija frente a él. Puso sus dedos sobre el planchet y comenzó a hacer preguntas simples. ¿Hay alguien aquí? Nada. La habitación estaba en silencio, solo interrumpido por el crepitar del fuego en la chimenea. Si hay alguien aquí, por favor, dame una señal. Para su sorpresa, el planchet comenzó a moverse lentamente, formando la palabra sí. Marcos se sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Continuó haciendo preguntas y, a medida que avanzaba la noche, las respuestas se volvieron más personales y específicas, como si la entidad supiera cosas que nadie más podría saber. Las respuestas eran inquietantes. La entidad afirmaba ser un antiguo residente de la casa, alguien que había vivido allí mucho antes de que fuera construida la moderna estructura donde ahora vivía Marcos. Las preguntas se volvieron cada vez más aterradoras, y Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el planchet deletreó las palabras «Nunca me iré». A partir de esa noche, Marcos comenzó a notar cosas extrañas en su casa. Objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban sin razón aparente y sombras fugaces que veía por el rabillo del ojo. Los sucesos escalaban cada día más. Una noche, despertó con la sensación de que alguien lo observaba desde el rincón oscuro de su habitación. El colmo llegó cuando, al revisar su teléfono, encontró fotos de sí mismo durmiendo,
tomadas desde el interior de su habitación. Sabía que era imposible que alguien hubiera entrado sin que él lo notara. El miedo se apoderó de él y decidió que era hora de deshacerse de la tabla Ouija. Marcos intentó quemar la tabla, pero las llamas parecían evitarla. Intentó enterrarla, pero al día siguiente la encontró de nuevo en su habitación, intacta y limpia, como si nunca hubiera tocado la tierra. El pánico comenzó a dominar su vida. Apenas podía dormir y se sentía observado todo el tiempo. Desesperado, buscó en Internet rituales de exorcismo y métodos para deshacerse de objetos malditos. Siguiendo uno de los rituales, trató de destruir la tabla en pedazos y esparcirlos en diferentes lugares, pero cada vez que lo intentaba, los fragmentos se recomponían y regresaban a su casa. Una noche, en un acto de desesperación, Marcos condujo hasta un puente lejano y arrojó la tabla al río. Volvió a casa, exhausto pero aliviado, creyendo que finalmente había logrado deshacerse de la maldición. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, encontró la tabla a los pies de su cama, completamente seca y sin ningún signo de daño. Finalmente, Marcos decidió consultar a un médium, quien le reveló algo aterrador. La tabla había sido un canal para un espíritu maligno que ahora estaba unido a él. La única forma de romper el vínculo era descubrir quién le había enviado la tabla y enfrentarse a esa persona o entidad. Marcos buscó en su entorno, preguntando a amigos y familiares, pero nadie admitió haberle enviado el regalo. Con el tiempo, se dio cuenta de que el regalo no provenía de alguien vivo. Había abierto una puerta que nunca debería haberse abierto. La médium le advirtió que el espíritu se alimentaba de su miedo y desesperación, y que debía encontrar una manera de enfrentarse a él sin miedo. Marcos intentó seguir su consejo, pero cada intento de contacto con la entidad solo empeoraba la situación. Las sombras en su casa se volvían más densas, los susurros más audibles, y la sensación de ser observado se transformaba en una presencia tangible que lo seguía a todas partes. Marcos comenzó a investigar la historia de la casa y descubrió que, mucho antes de que se construyera, había sido el sitio de una antigua cabaña, según los registros. En esa cabaña vivió un hombre llamado Elías, quien fue acusado de practicar magia negra y ritos oscuros. Elías había sido linchado por los aldeanos temerosos, y su espíritu parecía haber quedado atrapado en el lugar, buscando venganza contra cualquiera que osara invadir su territorio. Marcos encontró viejos periódicos que relataban los extraños sucesos en la cabaña y las desapariciones misteriosas de personas que se acercaban demasiado. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que estaba lidiando con un espíritu que no se detendría ante nada para reclamar lo que consideraba suyo. Decidido a poner fin a la pesadilla, Marcos planeó un último intento para librarse del espíritu. Con la ayuda de la médium, preparó un ritual de exorcismo que debía realizarse en la medianoche, el momento en que la presencia del espíritu sería más fuerte. La médium le advirtió que sería peligroso y que debía estar preparado para enfrentar sus peores miedos. La noche llegó y Marcos se preparó nerviosamente.
Encendió velas alrededor de la tabla Ouija, recitó las palabras del ritual y esperó. La casa se sumió en un silencio inquietante, roto solo por el suave susurro del viento y el crujido de las maderas antiguas. De repente, la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Las velas parpadearon y se apagaron, dejando a Marcos en una oscuridad total. Sintió una presencia detrás de él, una fría mano tocando su hombro. Giró lentamente y allí, en la penumbra, vio la figura espectral de Elías con ojos llenos de odio y dolor. Elías no dijo nada, pero su mensaje era claro. Marcos sintió un frío que calaba hasta los huesos, una desesperación que amenazaba con consumirlo. La médium gritaba desde el otro lado de la habitación, instándole a mantener la calma y continuar el ritual. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, Marcos continuó recitando las palabras del exorcismo. El espíritu de Elías parecía resistirse, pero finalmente, un grito desgarrador llenó la habitación y la figura se desvaneció. Las velas se encendieron de nuevo y la temperatura comenzó a subir lentamente. Marcos cayó al suelo, exhausto, pero aliviado. La médium lo ayudó a levantarse y le aseguró que el espíritu había sido desterrado. Sin embargo, la tabla Ouija seguía allí, intacta. La médium le advirtió que debía mantenerla en un lugar seguro y nunca intentar usarla de nuevo. Marcos se mudó de casa, cambió de ciudad y trató de empezar de nuevo. Llevó la tabla a un almacén seguro, sellada en una caja de metal y cubierta con símbolos protectores. Nunca habló de su experiencia con nadie más, pero las cicatrices emocionales y psicológicas permanecieron. Cada Navidad, aún recibía un extraño paquete sin remitente, siempre envuelto en papel rojo y dorado, con la simple etiqueta «Para Marcos». Nunca se atrevió a abrir esos paquetes, temiendo que contuvieran algo peor que la Ouija. Vivió el resto de sus días con la sensación constante de ser observado, de no estar solo. Sabía que, aunque el espíritu de Elías había sido desterrado, las cicatrices de su encuentro nunca desaparecerían por completo. Marcos aprendió que algunos regalos son mejor no recibirlos y que la curiosidad, a veces, puede ser más peligrosa que cualquier entidad sobrenatural. El sótano de la abuela. La nieve caía suavemente sobre el viejo tejado de la casa de la abuela, cubriendo el paisaje con una capa blanca y brillante. Era una noche de diciembre, y la familia de David había decidido pasar las fiestas navideñas en la casa de campo de la abuela, como solían hacer cuando él era pequeño. La casa estaba llena de recuerdos cálidos y acogedores, pero también tenía sus rincones oscuros y secretos. David, un adolescente de 16 años, estaba emocionado por pasar tiempo con su familia, pero también anhelaba un poco de aventura. Siempre había algo en la vieja casa que lo intrigaba, algo que lo hacía sentir como si cada rincón escondiera una historia esperando ser descubierta. La abuela, una mujer menuda y de cabello plateado, les pidió a todos que la ayudaran a preparar la casa para Navidad. Había muchas cosas que hacer: decorar el árbol, colgar las luces, preparar la cena y, por supuesto, sacar el viejo árbol de Navidad del sótano. David, cariño,
¿Podrías bajar al sótano y traer el árbol de Navidad?, pidió la abuela con su voz suave pero firme. Claro, abuela, respondió David, tratando de ocultar su emoción por explorar el sótano. El sótano siempre había sido un lugar misterioso para él. Oscuro, húmedo y lleno de cosas antiguas, era el tipo de lugar que alimentaba su imaginación. Agarró una linterna y se dirigió a la puerta del sótano, sintiendo un ligero escalofrío mientras giraba el pomo. La puerta se abrió con un crujido y David encendió la linterna, proyectando un haz de luz en la oscuridad. Bajó las escaleras de madera, cada peldaño rechinando bajo su peso. El aire era frío y húmedo, y el olor a polvo y humedad era penetrante. Al llegar al fondo de las escaleras, David enfocó la linterna alrededor, iluminando las cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas y un sinfín de objetos antiguos. Caminó con cautela, buscando el árbol de Navidad, pero algo llamó su atención. En el rincón más oscuro del sótano había una vieja puerta de madera que nunca antes había visto. La puerta parecía fuera de lugar, como si no perteneciera al resto del sótano. Estaba cubierta de polvo y telarañas, y tenía un extraño símbolo grabado en ella, algo que David no pudo identificar. La curiosidad pudo más que su miedo, y decidió abrirla. David empujó la puerta, que se abrió con un chirrido espeluznante. El cuarto detrás de la puerta era pequeño y estaba casi completamente oscuro, salvo por el tenue resplandor de su linterna. Al entrar, David sintió una sensación de opresión, como si el aire mismo estuviera cargado de algo desconocido. Al iluminar el cuarto, David descubrió una serie de objetos extraños y perturbadores. Había crucifijos antiguos con formas retorcidas y distorsionadas, velas negras derretidas y un altar cubierto con una tela roja manchada. Sobre el altar había fotos de personas encapuchadas, todas ellas con rostros ocultos en las sombras. David se acercó con cautela y vio que las fotos eran viejas, amarillentas por el tiempo. En una de ellas reconoció vagamente a su abuela, más joven, de pie entre los encapuchados. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba haciendo la abuela en esas fotos? Mientras exploraba más el cuarto, David encontró un libro antiguo con páginas de pergamino llenas de símbolos y diagramas extraños. Aunque no entendía el lenguaje, podía intuir que se trataba de algo relacionado con rituales oscuros. Había también frascos llenos de sustancias desconocidas, huesos pequeños y figuras talladas en madera con formas inquietantes. David comenzó a sentirse mareado, como si el aire estuviera cargado de una energía negativa. Decidió que era suficiente y cerró el libro, dejándolo en su lugar. Sintió una extraña atracción hacia esos objetos, pero también un miedo profundo y primitivo. Decidió que era mejor no pasar más tiempo en ese cuarto y salió rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. El sótano parecía aún más oscuro y amenazante ahora, y David se apresuró a encontrar el árbol de Navidad. Lo encontró en una esquina, cubierto con una sábana polvorienta. Lo agarró y subió las escaleras lo más rápido que pudo. Cuando salió del sótano, sintió que podía respirar de nuevo. El contraste entre la luz cálida y acogedora de la casa y la oscuridad opresiva del sótano era casi abrumador.
La familia estaba en la sala, riendo y charlando, sin ninguna idea de lo que David había descubierto. David decidió no contarle a nadie lo que había encontrado. No quería arruinar las fiestas navideñas ni causar preocupaciones innecesarias. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Era posible que su abuela estuviera involucrada en algo tan oscuro. Había algo que no sabía sobre su familia. A medida que avanzaban los días, David observaba a su abuela con más atención. Notaba pequeños detalles que antes había pasado por alto. La manera en que a veces miraba fijamente a la distancia, como si recordara algo del pasado. Las noches en las que se levantaba y murmuraba palabras incomprensibles en su sueño. Una noche, mientras la familia dormía, David escuchó ruidos provenientes del sótano. Su corazón se aceleró y decidió investigar. Bajó silenciosamente las escaleras y vio la puerta del sótano entreabierta. La linterna de su abuela estaba encendida, proyectando sombras danzantes en las paredes. David se acercó sigilosamente y vio a su abuela en el cuarto secreto, de rodillas frente al altar, murmurando en un idioma desconocido. Sus manos temblaban mientras sostenía uno de los crucifijos extraños. David sintió que no debía estar allí, que lo que estaba presenciando no era para sus ojos. Retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, y se dirigió a su habitación. Se metió bajo las sábanas, su mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba haciendo su abuela? ¿Era peligroso? ¿Debería contarle a alguien? David decidió no decir nada. No quería poner en peligro a su familia, ni causar un conflicto. Guardó el secreto, pero siempre se mantuvo alerta, vigilando a su abuela y esperando que no ocurriera nada extraño. Las fiestas terminaron y la familia volvió a su rutina. David siguió visitando a su abuela, pero nunca mencionó lo que había visto. Sin embargo, cada vez que bajaba al sótano sentía esa opresión y sabía que el cuarto secreto seguía allí, lleno de misterios y oscuridad. Con el tiempo, David creció y se mudó a su propia casa, pero nunca olvidó aquella noche en el sótano. Los recuerdos de los objetos extraños y la imagen de su abuela, murmurando frente al altar, lo acompañaban siempre. De vez en cuando, volvía a visitar a su abuela, ya anciana y frágil. Ella siempre lo recibía con una sonrisa y un abrazo cálido, pero David no podía evitar mirar sus ojos, buscando alguna pista de lo que había descubierto. Nunca obtuvo respuestas, y tal vez era mejor así. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, enterrados en la oscuridad, donde no pueden hacer daño. David aprendió a vivir con ese conocimiento, sabiendo que había cosas en este mundo que nunca podría entender completamente. De vez en cuando, volvía a visitar a su abuela, ya anciana y frágil. Ella siempre lo recibía con una sonrisa y un abrazo cálido, pero David no podía evitar mirar sus ojos, buscando alguna pista de lo que había descubierto. Nunca obtuvo respuestas, y tal vez era mejor así. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, enterrados en la oscuridad, donde no pueden hacer daño. David aprendió a vivir con ese conocimiento, sabiendo que había cosas en este mundo que nunca podría entender completamente.